Iglesia Católica lamenta ola de violencia en Honduras y saña contra las mujeres asesinadas. Compartimos el dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de la criminalidad, señala la conferencia episcopal. Ingenieros mecánicos, electricistas y químicos de Honduras advierten riesgos en reforma a la ley de la industria eléctrica, mientras el Partido Liberal rechaza la privatización de la NE y pide proteger activos estratégicos. Corte Suprema de Justicia anula memorando que instruía aplicar identidad de género autopercibida en casos penales. ASJ revela cómo las ayudas sociales de Sede Sol fueron utilizadas para desviar recursos públicos. En el Congreso Nacional anoche aprobaron reforma que endurece los castigos por maltrato y violencia familiar. Inflación en Honduras alcanza 6.9%, la más alta en Centroamérica. La inflación ha impactado hasta el precio del alquiler de viviendas, según confirma el Banco Central de Honduras. Médicos suspenden protestas. El gobierno y el gremio han alcanzado acuerdos luego de semanas en paralización mediante asambleas informativas. En noticias internacionales, Donald Trump afirma que Estados Unidos atacará muy duro a Irán tras nuevo cierre del Estrecho de Hormuz. Este jueves se celebra la inauguración oficial del torneo mundialista, marcando el inicio de la máxima fiesta del fútbol internacional en territorio mexicano. Buenos días, Honduras. Es un gusto estar con ustedes en la primera emisión de noticias de ICN News. Arrancando con las informaciones, la alerta amarilla se mantiene para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al alto oleaje y para el municipio de Alianza Valle, ante el riesgo de crecidas de ríos, en este caso del río Huascorán, mientras que se amplió la alerta verde al incorporar Copán y Santa Bárbara, entre otros 9 departamentos. Esto implica que la medida también continúa vigente en Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, por efectos asociados a Cristina. Así lo informó el organismo de protección civil. Y es que según Cenaos, Cristina se degradó de tormenta tropical a depresión tropical, pero permanece frente a las costas de Honduras y El Salvador, generando lluvias, fuertes vientos y condiciones marítimas adversas en el Pacífico hondureño, por lo que ambas alertas permanecerán activas durante las próximas horas. Al menos una persona ha fallecido, 14 viviendas resultaron inundadas, unas 150 familias afectadas en Marcovia. Esto es lo que deja hasta ahora las lluvias asociadas a la depresión tropical Cristina, cuyos efectos continúan generando emergencias en distintas regiones del país. Las condiciones climáticas también mantienen restricciones marítimas que impiden a más de 2.500 pescadores artesanales entre Punta Condega y Punta Ratón salir a trabajar, generando pérdidas económicas para cientos de familias que dependen de esta actividad como principal fuente de ingreso. Copeco, las Fuerzas Armadas y alcaldías locales mantienen operativos de prevención y asistencia ante las lluvias generadas por la depresión tropical Cristina, que continúa provocando inundaciones, daños y afectaciones en distintas regiones del país. En el sur, equipos de Copeco se desplazaron hacia Punta Ratón, Marcovia, donde persisten condiciones de alto oleaje y vigilancia permanente para responder ante cualquier emergencia en comunidades costeras. Asimismo, de ser necesario, el Batallón Humanitario y de Rescate brindará apoyo en labores de evacuación, búsqueda, rescate y asistencia humanitaria, mientras que efectivos militares mantendrán vigilancia constante en ríos, quebradas y zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos para prevenir mayores incidentes.
El gobierno del presidente Nasri Asfura y el Colegio Médico de Honduras han logrado por fin un acuerdo que pone un fin a las asambleas informativas realizadas en los últimos días. Además, garantiza la continuidad de los servicios de salud en nuestro país. Tras una reunión en Casa Presidencial, ambas partes consensuaron el pago del salario atrasado acumulado desde enero, con desembolsos programados para este mes. También se acordó establecer una base salarial de 36,000 empiras para médicos generales y 44,000 para especialistas en todas las dependencias estatales. Y gracias también al compromiso del señor presidente de la República, quien ha dado instrucciones precisas, ¿verdad?, para que aquellas deudas atrasadas que existían del 27 de enero a la fecha, que es su periodo de gobierno, sean pagadas de inmediato en este mes de junio. Además de ello, se dan instrucciones para que la base salarial que reciben los médicos de 36,000 empiras a los médicos generales y 44,000 empiras a los médicos especialistas se pague en todas las dependencias del Estado. Esto ha sido un trabajo que ha organizado el ingeniero Luis Castro y pues gracias a Dios hemos llegado a estos acuerdos el día de hoy y se va también a garantizar el reintegro de aquellos compañeros que han sido despedidos en la Secretaría de Salud y se revisarán los despidos que se han hecho en el sistema de emergencias 911. El gobierno de Honduras informó que el monto destinado al subsidio de los combustibles ya superó la cifra que había sido presupuestada para este año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, hasta la fecha se han desembolsado alrededor de 860 millones de lempiras para mantener el beneficio que busca reducir el impacto de los aumentos en el precio de los combustibles. Las autoridades señalaron que el subsidio ha representado un importante esfuerzo fiscal debido a las variaciones registradas en el mercado internacional de los combustibles. A pesar de haber sobrepasado la partida inicialmente prevista, el gobierno continúa evaluando mecanismos para sostener esta medida, que busca aliviar los costos de transporte y proteger la economía de miles de familias hondureñas. Sobre los argumentos del gobierno en cuanto al monto invertido para subsidios a los combustibles, el diputado Luis Coello considera que no deben existir límites para subsidiar a la población y que si los recursos ya se agotaron o si el dinero ya se agotó, pues deben buscarse nuevos fondos que son necesarios para poder abastecer a la ciudadanía hondureña con uno de los principales productos de consumo. Si ya se pasaron el límite de lo que tenían presupuestado, pues póngale otro límite. Si es para la gente, ahí no debe haber límite, hermano. Y le digo, tienen que ser innovadores, tienen que ser auscultar todo lo que pueden hacer para seguirle dando ese subsidio a la gente, y no es para el pueblo, pues. Y no estamos trabajando para el pueblo, y el pueblo no nos puso en los puestos que estamos. Entonces ahí sí yo no comparto. Límites de subsidios para el pueblo no deben existir. Si tiene que seguirlo subsidiando, pues sígalo subsidiando, que al final es el beneficio que el pueblo espera de su gobierno. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti.
El gobierno de Honduras y la Unión Europea suscribieron un convenio de financiamiento por 6 millones de euros, equivalentes a unos 185 millones de lempiras, con el objetivo de fomentar y fortalecer la inversión sostenible y la competitividad del país. La iniciativa denominada Alianzas con el Sector Privado Unión Europea-Honduras para Inversiones Sostenibles busca mejorar el clima de negocios mediante el fortalecimiento de la seguridad jurídica y los marcos regulatorios, además de fomentar la cooperación entre empresas e instituciones de formación técnica. El programa también contempla la generación de empleo, la promoción de la innovación, la digitalización y el desarrollo de proyectos con enfoque ambiental. Asimismo, impulsará la inclusión socioeconómica y la igualdad de oportunidades. Ponga mucha atención a esta noticia, porque es un tema económico, pero de mucho interés para la población hondureña. La inflación interanual en nuestro país ha alcanzado 6.09% en mayo, es decir, en el mes que acaba de pasar, convirtiéndose en la más alta de la región centroamericana. Según datos del Banco Central de Honduras, el informe señala que el 61.7% de los 405 bienes y servicios que integran la canasta básica del índice de precios al consumidor registraron aumentos en sus precios. Entre los productos con mayores incrementos destacan los combustibles, como lo hemos informado, la gasolina regular, super, diésel, así como el pasaje aéreo, transporte interurbano, el gas licuado de uso doméstico, el azúcar y hasta el alquiler de las viviendas. También se reportó una mayor incidencia en el alza de tarifas de transporte urbano, comidas fuera del hogar y, como lo hemos mencionado, los alquileres. El Banco Central de Honduras indicó que la inflación refleja en parte los efectos de choques externos de oferta y se mantiene temporalmente por encima del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria, fijado en un 4%, un margen de un punto porcentual. Importante esta noticia que sin duda impactará en el bolsillo de las familias hondureñas, considerando que es apenas la inflación a esta altura del año. Falta lo que viene en medio de este conflicto que se tiene Estados Unidos con Irán. El exsecretario de Finanzas y diputado del Partido Nacional, Marco Midense, explica que factores externos como la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán han impactado en gran medida al acelerar el aumento de la inflación que agrava cada vez más el costo de vida en Honduras. Y el principal es la escalada del precio del petróleo, que a su vez impacta en el precio del carburante o combustible. Siempre lo he dicho, si usted revisa la inflación y la desagrega en sus partes, el impacto más grande en la inflación es el precio de combustible, que impacta en transporte, y obviamente pues esto impacta en el precio de la comida, en el precio de las medicinas, en la logística de cualquier comercio. Entonces, al tener esta variable para la alza, te afecta en cascada, en efecto dominó, otros factores, y ese es, digamos, un componente, un ejemplo de cómo la inflación pues escala a raíz de la escalada de precios de este variable que es el factor combustible. En Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Incrementa tus ahorros con 1000 lempiras y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida presenta. Hoy en nuestra sección de educación financiera te damos herramientas que son claras y además útiles. Te brindamos consejos prácticos para que puedas ahorrar en casa. Ahorrar no siempre significa hacer grandes sacrificios, sino tomar decisiones inteligentes todos los días. Con organización y disciplina es posible mejorar las finanzas del hogar sin afectar la calidad de vida. Revisa tus gastos fijos y detecta oportunidades de ahorro en servicios como luz y agua. Cambiar a focos LED y desconectar aparatos que no uses puede reducir tu factura mensual. También planificar tus compras, hacer una lista y comparar precios evita gastos impulsivos. Establece un presupuesto semanal y respétalo. Lleva un control incluso en una libreta o aplicación. Eso marca la diferencia. Cocina en casa y organiza menús para evitar desperdicios. También revisa suscripciones que ya no utilizas y cancélalas. Finalmente, destina un porcentaje de tus ingresos al ahorro para fortalecer tu estabilidad financiera.
Sabemos que trabajas duro todos los días, por eso en Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Con tu 14º incrementa tus ahorros y participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras. Y si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Incrementa tus ahorros y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. Banco Atlántida presentó. Una nueva investigación revela cómo los políticos juegan con la necesidad de la gente. Las ayudas sociales se pervierten. ASJ revela cómo estas en Sede Sol fueron utilizadas para desviar recursos públicos. Además, la Fiscalía investiga a los manejadores del dinero en campaña del ex candidato presidencial Salvador Nasralla. Le tenemos los detalles de estas noticias al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Vea usted en el ámbito de noticias internacionales. El Papa León XIV protagonizó una emotiva ceremonia en Barcelona al bendecir la torre más alta de la Basílica de la Sagrada Familia. El acto reunió a miles de fieles y concluyó con un espectáculo de luces y sonido, convirtiéndose en un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica. El Papa León XIV bendijo la noche del miércoles la torre más alta de la famosa Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en una breve ceremonia en la explanada del monumento después de una majestuosa misa. Al terminar la misa celebrada en español, catalán y latín, León XIV bendijo la Torre de Jesucristo, terminada en febrero y que alcanza los 172,5 metros de altura, lo que convirtió a la Sagrada Familia, aún inacabada, en la iglesia más alta del mundo. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo. La visita de León XIV, la tercera de un papa a la obra maestra modernista, aún por terminar, de Antoni Gaudí, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, tiene lugar un siglo después de la muerte del venerado arquitecto. Unas 9,000 personas participaron en la misa en el interior del edificio o en su explanada, pero fuera del amplio perímetro de seguridad que lo rodeaba, decenas de miles de barceloneses y turistas siguieron la ceremonia. Durante la homilía, León XIV afirmó que quienes creen en Jesús no pueden promover la guerra, en una crítica velada al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. La construcción de la Sagrada Familia sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883. La iglesia debía terminarse en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, pero la pandemia obligó a abandonar ese plan. Consagrada y elevada al rango de basílica por Benedicto XVI en 2010, la iglesia podría estar terminada dentro de unos 10 años. Y tras el cierre del estrecho de Hormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que reanudará los ataques contra Irán y señaló que los negociadores de paz de Teherán siguen tomándoles por imbéciles. Ayer les dimos muy duro y hoy vamos a volver a darles muy duro en caso de que te lo hayas perdido, en caso de que no enciendas el televisor y veremos qué pasa con el acuerdo. Estuvimos realmente cerca, pero siguen haciéndonos perder el tiempo y siguen tratándonos como imbéciles porque saben que trataron con algunos presidentes muy estúpidos. Bueno, y en otras noticias un poco más alegres o más contentas de informar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está todo bajo control para la inauguración del Mundial 2026, programada para este jueves en la Ciudad de México, a pesar de las protestas que mantienen grupos de maestros en distintos puntos de la ciudad capital. La mandataria afirmó que las autoridades han coordinado las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la movilidad y el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el evento deportivo. Las declaraciones precisamente se dan en medio de estas manifestaciones del sector docente, que exigen respuestas
a diversas demandas laborales. El Mundial 2026 representa un acontecimiento histórico para México, que comparte la organización con Estados Unidos y también Canadá. Miles de aficionados y visitantes ya están listos para asistir a las actividades inaugurales previstas en la capital mexicana. Un solo balón, millones de emociones y un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sports en todas nuestras plataformas para conocer los detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. La fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. A través de una reforma, anoche en el Congreso Nacional se endureció los castigos contra el maltrato familiar. Nuestro compañero Franklin Rápalo tiene el resumen de lo que ha pasado en este poder del Estado. Qué gusto saludarle, compañeros. Muy buenos días desde el hemiciclo legislativo. Anoche en este Congreso Nacional se reformó la ley contra la violencia doméstica y se han endurecido los castigos contra aquellos que agredan a un miembro de su familia. Que sea la doctora Johanna Bermúdez, vicepresidenta de este Poder del Estado, que nos explique en qué consistió esta reforma. Dentro de la reforma más importante está uno, que se va a crear el expediente o listado más bien de agresores violentadores de mujeres. Ese es el número uno. Número dos, aquel funcionario, candidato o ciudadano que tenga sentencia firme por violencia contra las mujeres no puede optar a ningún cargo público, tampoco va a poder optar a plazas permanentes ni estabilidad laboral. Y el número 3 también, una forma de alejar el agresor de la víctima son con grilletes electrónicos, que también son parte de nuestras reformas. Esto de las cosas más importantes, creo que aquí que es importante recalcar, es que el hecho de que cualquier agresor tenga sentencia firme, no podrás tener ni acceso a licencias, ni a préstamos, ni a participar en ningún cargo de elección popular, mucho menos tener estabilidad laboral, ni tampoco va a ser objeto de ningún beneficio de que el Estado le puede ofrecer. Bueno, ya escucharon ustedes ahora los castigos que serán implementados a todos aquellos agresores de sus parejas y miembros de su familia en esta ley contra la violencia doméstica. Regreso con ustedes a estudio. Buenos días. Gracias, Franklin Rápalo. Y en otras noticias, precisamente la ASJ denunció el desvío de más de 113 millones de lempiras mediante convenios opacos con una ONG. Auditorías detectaron compras irregulares, evasión de controles y actas firmadas por menores, mientras expertos señalan redes de corrupción e instituciones comprometidas. Veamos esta nota. La Asociación para una Sociedad Más Justa denunció una red de corrupción que desvió más de 113 millones de lempiras mediante convenios opacos con el Estado a la Organización No Gubernamental de Desarrollo Jóvenes Meta. El día de hoy hemos presentado en este Ministerio Público la denuncia, a través de la revisión y verificación a esos 10 convenios que suscribió la organización o la ONG Jóvenes Metas y Cedesol, además del programa de Red Solidaria. Son 114 millones de lempiras prácticamente los que fueron ejecutados, y si suma también la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura, son 137 millones de lempiras en esos convenios. Históricamente, los gobiernos anteriores han utilizado el mismo modus operandi, empleando organizaciones fachada para evadir licitaciones. El actual escándalo demuestra cómo las estructuras de corrupción heredadas continúan vigentes, operando con tal impunidad dentro de las instituciones públicas del sector social. Convenios que no tienen dictamen técnico, convenios que no tienen un estudio de factibilidad para poderlo realizar y que son elementos que deben de verificarse. Luego se ejecuta el proyecto, pero no hay actas de cierre lo suficientemente adecuadas. Por ejemplo, se entrega
entregaron más de 300 laptops, hay 200 en uno de los convenios, porque son N cantidad de laptops las que se compraron y se entregaron. Pusieron a firmar a 208 niños de edades de 7 a 17 años, colusión, ¿no?, entre la ONG, por ejemplo, subcontrataba a una SA en La Ceiba, había una ONG que les hacía veeduría, pero los miembros de la junta directiva de esa ONG estaban también dentro de cada una de esas organizaciones. Durante estas compras masivas, donde se utilizó a la organización Multirrubros, el 90% de los convenios evadió la ley, realizando desembolsos únicos del 100% para evitar cualquier fiscalización posterior. Entre los hallazgos más graves, destaca la entrega irregular de miles de computadoras portátiles. Auditorías detectaron cientos de laptops en oficinas estatales sin registro de beneficiarios, la concentración de equipos tecnológicos en Olancho y actas firmadas por menores de edad. Nos deja ver claramente que el esquema de utilización de organizaciones no gubernamentales para transferir fondos estatales realmente no fue algo que dejó de utilizar el gobierno pasado. Realmente esto viene a través de gobierno en gobierno, no comprenden que esto es una forma de no ser transparente, de esquivar los procesos de contratación y de prácticamente entregar cantidades de dinero que deberían de tener sus auditorías anuales o en un tiempo que determine para garantizar la transparencia y la efectividad sin contravenir normas que engloban la ley de contratación del Estado. La socióloga Julieta Castellanos señala que el problema no es la falta de controles legales contra estas redes. La raíz histórica radica en cómo los gobernantes cooptan el poder y las instituciones para frenar la fiscalización y proteger sus intereses. No es que fallan porque no saben lo que tienen que hacer, es que no lo hacen porque es la orden que reciben. Y los funcionarios cometen estas acciones porque están confiados que ni el Tribunal Superior de Cuentas, ni el Ministerio Público, ni nadie va a hacer una investigación porque el partido que gobierna captura el Estado. Este millonario desvío de recursos, que incluyó tecnología, estufas y calzado, evidencia un apuro administrativo por borrar rastros antes del cambio de mando. Es la clásica estrategia de gobiernos pasados que aseguran finiquitos express y dejar millonarios de lempiras sin liquidar. Para ICN News, Ana Murillo. Y es que la Asociación para una Sociedad Más Justa destapó estas nuevas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, durante el gobierno anterior. Según esto que se ha revelado, los exfuncionarios habrían sobrevalorado adquisiciones con recursos públicos, aprovechándose de la necesidad de los más pobres. Así como lo escucha, contrataciones irregulares, ayudas sociales con presupuestos sobrevalorados son parte de estos hallazgos. En nombre de los pobres, saquearon al Estado de acuerdo a lo que informa ASJ o a lo que denuncia esta organización de sociedad civil. El Tribunal Superior de Cuentas ya fue notificado y debe investigar estos actos de corrupción. En otras noticias, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el memorándum número 2/2026, emitido el 2 de junio, que instruía a jueces a aplicar el criterio de identidad de género autopercibida en procesos penales. La decisión fue anunciada el 10 de junio mediante un nuevo memorando. La Corte Suprema de Justicia explicó que el documento se anula mientras discuten y toman una decisión definitiva sobre el tema. Y es que precisamente la máxima instancia judicial reafirmó su compromiso con la igualdad ante la ley, la no discriminación y el debido proceso. Aseguró que cualquier lineamiento debe respetar la Constitución, la seguridad jurídica y la independencia judicial. El memorándum, que ha sido dirigido a todos los jueces, indica lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia reitera su firme compromiso con la protección y respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación de todas las personas que acuden al sistema de justicia. Asimismo, reafirma que toda actuación judicial debe desarrollarse en estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial, que constituyen los pilares esenciales del Estado de Derecho. En razón de lo anterior, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, en relación con el memorando número 02-2026 de fecha 2 de junio del año
en curso acuerda dejar sin valor y efecto el mismo. Mientras tanto, se discute y se toma una decisión definitiva al respecto. La Corte Suprema de Justicia continuará promoviendo el respeto a la dignidad de todas las personas y velará por que cualquier criterio o lineamiento institucional se ajuste al marco constitucional y legal vigente, observando los procedimientos y competencias establecidos por el ordenamiento jurídico. El Ministerio Público acelera la investigación contra el ex candidato presidencial liberal Salvador Nasralla. Pone bajo la lupa a los responsables financieros de la campaña presidencial. La Fiscalía, en este caso, está solicitando información al Partido Liberal sobre varios de sus manejadores de dinero. Entre los investigados están Alan Ramos, de Finanzas del partido, Jenny Canales, gerente de campaña, Jorge Herrera, también que forma parte de las finanzas de campaña, Oscar Caballero, responsable financiero, y José Gálvez, encargado financiero del candidato presidencial Salvador Nasralla, o en este caso, ex candidato. También buscan esclarecer el rol del diputado suplente de Iroshka Elvir, hablamos de Josué Colindres, quien habría prestado cuentas personales para recibir fondos de la campaña. Las investigaciones continúan para determinar quién manejó el dinero y si existen irregularidades en este manejo de fondos. Bueno, y es que el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, negó ser el responsable de la investigación que el Ministerio Público abrió contra Salvador Nasralla por el manejo de fondos de campaña. Yo no he dicho o no he ido a interponer ninguna denuncia contra Nasralla. Lamento que el vocero del Ministerio Público diga eso. Sería bueno que demuestren dónde está la información, declaró Contreras. Aseguró que nunca tuvo acceso a las cuentas de campaña y que el Partido Liberal no autorizó abrirlas. Nasralla no tiene que temer a la investigación. Él ha sido un hombre anticorrupción por años. Yo lo respeto y nunca le deseo el mal. Es lo que dijo Roberto Contreras a través de sus redes sociales. Ponga atención porque surgen dudas por las reformas a la industria eléctrica. Ingenieros mecánicos, electricistas y químicos de nuestro país advierten riesgos en la reforma de la ley de la industria eléctrica, mientras que el Partido Liberal rechaza la privatización de la ENE y pide proteger los activos estratégicos. Además, México inaugura hoy el Mundial de Fútbol 2026. Este jueves se celebra la inauguración oficial del torneo mundialista, marcando el inicio de la máxima fiesta del fútbol internacional en el territorio mexicano. Le tenemos los detalles al regresar de esta pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos informando, esto es ICN Noticias por la Mañana. Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería han recomendado no realizar siembras en al menos 75 municipios de Honduras. Debido a las condiciones climáticas adversas, las autoridades aseguran que podrían verse afectados el desarrollo de estos cultivos. La SAC recomienda no sembrar en los municipios del corredor seco. La medida responde a esta irregularidad en las lluvias, altas temperaturas y otros factores que ponen en riesgo la producción agroalimentaria en las zonas. La recomendación ya genera preocupación entre miles de productores que dependen de la agricultura para su sustento de vida, ya que una reducción en las áreas de siembra podrían traducirse en menores cosechas, pérdidas económicas y definitivamente un problema económico para ellos. Además, algunos expertos advierten que la situación podría impactar en la disponibilidad de algunos alimentos y provocar incrementos en los precios de productos básicos. Esto durante los próximos meses. Los afectados son los agricultores que necesitan apoyo y acompañamiento para no dejar de sembrar en general, sino más bien transformar o diversificar sus cosechas adaptándose a las condiciones climáticas actuales. Pero para ello se requiere planificación, acompañamiento y sobre todo que este acompañamiento venga de parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El representante del sector productor de granos básicos, hablamos de Ramón Rodríguez, considera que no es prudente sembrar en condiciones climáticas adversas, por lo que
está de acuerdo, pero también pide a las autoridades que busquen alternativas, políticas que permitan al país estar preparado ante estos escenarios. Es Franklin Rápalo quien nos amplía los detalles. Qué gusto saludarles. En este momento estoy acompañado de Ramón Rodríguez, quien es representante de los productores de grano. 75 municipios del país no estarían sembrando, dice la SAC, porque las cuestiones climáticas son adversas. ¿Ustedes cómo están viendo esto? ¿Cuál es el impacto que ocasiona sobre todo a aquellas familias que dependen de esta siembra? Sí, feliz día. La verdad que sí, obviamente preocupante la situación porque nos están diciendo que solo van a haber 45 días prácticamente de precipitaciones, ¿verdad?, pluviales, y eso es preocupante porque solo por decirle algo, el cultivo de maíz necesita 5 milímetros diarios por metro cuadrado, ¿verdad?, de precipitaciones de agua. Prácticamente es un ciclo de 120 días y con esta agua que está anunciando, pues, ¿verdad?, el ministro de Agricultura, prácticamente lo más recomendable es evitar sembrar. Ahorita, por ejemplo, no tenemos precio de garantía del cultivo de maíz, no tenemos precio de garantía en el cultivo del arroz, no tenemos el acceso a financiamiento a través de Banadesa porque todavía, ¿verdad?, no se presenta en la Cámara el tercer debate del decreto de reactivación y rehabilitación, que es lo que andamos haciendo en este momento, tratando de revisar, ¿verdad?, ese proyecto de decreto para que vaya completo el día de mañana. ¿Qué alternativas se pueden tomar ante esta situación que está viviendo los campos hondureños? No, la verdad que nosotros debemos de prepararnos con tiempo, ¿verdad? Aquí nos agarró el dedo de la puerta a todos, los ganaderos prácticamente tenían silo, tenían ensilaje, ¿verdad?, hasta hace unos días atrás, y estamos dependiendo de esta agua para que pueda recuperarse, por ejemplo, el pasto y evitar que siga muriendo, ¿verdad?, lo que es el ganado. Lo que es con el resto, pues, ¿verdad?, la zona central, por ejemplo, donde sembramos nosotros arroz en la parte de Comayagua, por ejemplo, necesitamos desasolvar todos los ríos, necesitamos, ¿verdad?, crear, ¿verdad?, cosechas de agua, por ejemplo, pero esto va a ser, ¿verdad?, para un mediano plazo. Recordemos que el cambio climático llegó para quedarse y no solo vamos a tener, ¿verdad?, los efectos del Niño en este momento, sino que van a venir, ¿verdad?, otros fenómenos naturales. Agradezco mucho el punto de vista de Ramón Rodríguez, representante de los productores de granos en nuestro país. Hay preocupación por esta situación y por supuesto se están buscando medidas que no sean solo a corto y mediano plazo, sino que también a largo plazo para que cada vez que se dé estas situaciones estemos preparados en el país. Regreso con ustedes. Bueno, y es que precisamente el diputado y productor Marco Tulio Rodríguez considera que ante las condiciones climáticas adversas se deben buscar alternativas como la reformación de pozos y la siembra de otros granos, ya que las pérdidas económicas podrían ser cuantiosas para el país. En la parte como médico uno cuando un paciente está enfermo le dice no haga esto, no haga el otro, no haga ese trabajo, y me dicen los pacientes, ¿y de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Entonces yo creo que la SAC, más que decir no se siembre, es decirle, bueno, aquí le proporcionamos la perforación de pozos para poder tener la irrigación necesaria y poder cultivar, tal vez no en una gran cantidad, pero por lo menos lo necesario para poder subsistir las familias y el país hondureño. Sí, claro, tenemos que utilizar, digamos, si se ha sembrado maíz y hay problemas con el agua, entonces se puede sembrar trigo o maicillo, que es mucho más resistente a la sequía. Entonces es de buscar alternativas como los pozos. Usted hace un pozo en una comunidad y con ese pozo usted puede tener sistema de riego para diferentes parcelas de hortalizas y de milpas y de fincas. Así que no simplemente es decir no, sino que buscar una alternativa. La diputada por Lloro, Alejandra Burgos, señala que el gobierno ha incrementado las reservas de alimentos en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola para abastecer los municipios que podrían verse afectados en su producción alimentaria. Esto por las condiciones climáticas adversas, aunque no soluciona del todo el problema para los agricultores que subsisten de la producción de granos básicos.
Una alerta verde, un alertamiento para 75 municipios y se espera que se aumente a 90 municipios. Sí va a ser un impacto para lo que es el país en cuanto a producción, pero como gobierno el presidente Alfura ha subido los techos de alimentos en el Lima a 120,000 quintales, tanto de maíz como de frijol, y se van a potenciar los municipios donde sí estén activos para sembrar, para poder amortiguar un poco el resto de municipios que van a tener una producción baja. Bueno, realmente sí estamos esperando tener la cobertura, pero yo les mencionaba que es algo bien difícil medir la producción que vamos a tener, porque nosotros podemos sembrar la cantidad de hectáreas, pero no sabemos realmente cuánto va a salir de esas hectáreas, cuánto nos va a rendir la producción. Entonces sí es algo un poco difícil de medir y lo vamos a saber hasta cuando inicie pues las primeras cosechas. El diputado Emilio Cruz considera que se deben implementar políticas públicas que generen empleo y reduzcan la inseguridad jurídica y alimentaria que afecta a miles de hondureños. La mejor forma, yo le puedo decir a ICN, es generar oportunidades de empleo. Aquí lo que necesita la gente es trabajar, lo que necesitan los jóvenes es trabajar. El 8.7 de los jóvenes no tienen un trabajo y son la fuerza productiva del país. La mayoría de la gente no está pidiendo que le regalen algo, simplemente quiere tener la oportunidad con dignidad de generar sus propios recursos a través de un trabajo digno. Así que tenemos que enfocarnos en políticas que generen empleo, pero no podemos generar empleo si no atraemos inversión, y no podemos atraer inversión si no tenemos condiciones adecuadas en el país. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es generar confianza a los inversores nacionales y extranjeros a través de reglas claras, tener un marco normativo estable, tener fortaleza en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, presentó una serie de observaciones al proyecto de ley en el sector eléctrico que actualmente se analiza en el Congreso Nacional. Aunque respalda la intención de fortalecer el sistema energético, el sector empresarial también advierte que la iniciativa aún debe incorporar ajustes relacionados con la institucionalidad, la independencia técnica de los entes reguladores y la sostenibilidad financiera de la ANE. La reforma eléctrica que se discute en el Congreso Nacional busca redefinir el funcionamiento del sistema energético hondureño. Sin embargo, las observaciones presentadas por el COEP revelan que el desafío va más allá de aprobar una nueva ley. Las disposiciones del sector privado apuntan a 3 ejes fundamentales que requieren una delimitación jurídica precisa en el texto. Sin embargo, nosotros visualizamos algunos elementos que deben mejorar el proyecto de ley, un tema de poder retornar al ODS, que era el operador del sistema que había antes, desde el 2013, cuando se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica. Este elemento genera un tema de poder mantener el personal técnico especializado y le da confianza a los actores de todo el subsector de que las reglas del juego se van a aplicar de manera independiente. El COEP detalla que el proyecto de ley debe incorporar mejoras puntuales, como un proceso de selección transparente e independiente basado en el mérito técnico tanto para el personal y contar con las garantías y procedimientos que la legislación nacional ya establece, así como el acompañamiento de las instituciones especializadas del Estado para concretar el traspaso de los activos a las empresas subsidiarias. Y el tema del proceso de decisión del ENE, eso nosotros creemos que debe ser encargado o al menos acompañado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado y la Dirección de Avalúos, dado que ni el gerente general ni la Junta Directiva de la ENE tienen ni la experiencia ni el expertise y sobre todo ni las disposiciones legales para ejecutar un proceso de este tipo. Santiago Herrera, gerente de política económica del COEP, argumenta que la reforma constituye una oportunidad para revertir esta tendencia y recuperar la confianza de los inversionistas. Se ha hablado de la separación de las empresas para que funcionen mejor, para que funcionen de manera más eficiente. Una empresa de generación puede ser exitosa y ganar plata. Una empresa de transmisión puede ser exitosa y ganar plata. Una empresa de distribución es un agujero negro que tenemos que atacar, que cuidar, que proteger, que salvarlo, porque ese lastre está arrastrando a las otras 2 empresas. Las sociedades que se crean son de carácter mercantil, pero el socio es único, el Estado. El balance del sector privado sugiere que la propuesta de ley cuente con los elementos necesarios para reordenar la institucionalidad del mercado eléctrico hondureño, siempre y cuando se subsanen los vacíos de redacción.
Y en medio del debate por la reforma al sector eléctrico, el COEP insiste en que cualquier cambio debe asegurar reglas claras y garantizar la estabilidad institucional. Para ICN News, Patricia Carías. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras expresó su rechazo a cualquier intento de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en medio del debate sobre las reformas a la ley en este caso, que genera la industria eléctrica. A través de un comunicado, la institución respaldó la necesidad de modernizar y fortalecer la empresa estatal, pero advirtió que las reformas deben incluir salvaguardas legales para proteger los bienes estratégicos del Estado. Entre estos activos mencionó represas hidroeléctricas, redes de transmisión, subvenciones y demás infraestructura clave del sistema eléctrico nacional. Asimismo, el Partido Liberal sostuvo que la transformación de la NE no debe abrir espacio a la participación de capital privado en la propiedad o control de estos activos. La organización reafirmó su compromiso con una empresa pública eficiente, transparente y en este caso financieramente sostenible, señalando que modernizar no significa privatizar, sino administrar mejor los recursos que pertenecen al pueblo hondureño. También el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, CIMEC, expresan preocupación por varios aspectos del anteproyecto de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que requieren un análisis más profundo antes de su aprobación. En un pronunciamiento público, el gremio señala que algunas disposiciones podrían modificar el régimen de control de activos estratégicos del Estado, como centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, subestaciones. Además, que la reforma no incorpora mecanismos obligatorios para enfrentar problemas estructurales del sector eléctrico, entre ellos las pérdidas de energía y la deuda acumulada de la NE. El CIMEC también alerta sobre posibles impactos de una apertura del mercado eléctrico sin resolver previamente incumplimientos y atrasos que ya existen. Finalmente, lamenta que el anteproyecto excluya la participación del gremio en organismos claves del sector y reitera su disposición de aportar análisis técnico al debate nacional. Daris, qué emoción, ya se siente este ambiente de fiesta, de celebración. Hoy inicia el Mundial de Fútbol 2026 e inicia en México, muy cerca de Honduras. Así es, Carlos, y estamos muy felices y muy contentos ya porque ya estamos en el día precisamente donde se inaugura, y no solo en México, Carlos, creo que a nivel internacional estamos muy al pendiente de este Mundial 2026 y por supuesto, qué mejor que aquí en ICN News le vamos a llevar todos los detalles y por supuesto en esa plataforma de ICN Sport, que por cierto tenemos una visita tenemos sorpresa. Una visita muy linda el día de hoy. Javier Funes de ICN Sport está con nosotros en ICN Noticias por la mañana para contarnos un adelanto de estas sorpresas que están preparadas para este Mundial de Fútbol 2026. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Javi. ¿Qué tal?
Buenos días, Daris, Carlos, también compañeros que nos están observando en todas las dimensiones. Ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Se viene la máxima fiesta del fútbol y en ICN ya entramos en modo mundialista. A partir de ahorita, a partir de tempranito, ya va a encontrar usted en nuestras redes sociales toda la información acerca de la inauguración del momento. Y al momento de las 11:30, cuando ya estemos viviendo esta inauguración de lujo desde México, va a poder vivirla con nosotros a través de nuestro TikTok Live, completamente en vivo, reaccionando a lo que sea que esté ocurriendo junto a nuestros hermanos de ICN Trends. Más adelante, a eso de las 2 de la tarde, más adelantado el partido, va a poder vivirlo a través de nuestro nuevo programa en ICN Sports, el palco mundialista, que trae más análisis, debate y reacción a estos partidos, siempre leyendo su opinión y para vivirlo junto a todos ustedes. Más adelante en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, pues ICN Sports, al que ya está acostumbrado, pero le aseguro que no está acostumbrado a todo lo que traemos en esta nueva edición mundialista que va a durar a lo largo de todo el torneo en ICN Sports. Sin lugar a dudas se vienen muchas sorpresas por parte, yo le aseguro que no se pierda en ningún momento de nuestras programaciones ni de nuestras redes sociales, ya que incluso más tarde vamos a tener también más TikToks lives a lo largo de la noche. Entonces repito una vez más, a partir de las 11:30 nos va a encontrar en TikTok Live por ICN Sports para la inauguración. A partir de la 1 continuamos en el partido. A las 2 p.m. comenzamos con palco mundialista y a las 5:30 p.m. con ICN Sports. Esto para asegurar que usted no se pierda de ningún detalle de esta inauguración, ni tampoco de nada de lo que esté ocurriendo a lo largo de este mes en todo el mundial. Nosotros en ICN estamos muy emocionados de vivir esta fiesta y de principalmente llevársela a todos ustedes. Así que con esto, compañeros, yo regreso con ustedes. Bueno, Javi, tenemos algunas consultas. Primero, ¿estos horarios son programación que únicamente veremos en TikTok o también veremos un crossover con la pantalla a través de ICN en las señales de cable, por ejemplo? ¿Cómo funciona? Ah, qué excelente pregunta y me encanta complacerte porque sí, muchas de ellas tienen un enlace directamente a través de nuestra app ITV. En el caso de ICN Sports, por supuesto, vamos a salir en la televisión y también en las redes de la app. Y en el caso de quizás los TikToks que estamos reaccionando a cada partido, pues no vamos a tener tanta injerencia en la parte de TV. Además, muy importante, no se pierdan los programas de Pasaporte Mundialista con nuestro enviado especial, José Claros, y su equipo, que está viviendo el mundial directamente desde las sedes importantes. También vamos a tener imágenes desde allá para que usted también pueda vivir esta fiesta según está ocurriendo directamente en las capitales. Bueno, danos un poquito de adelanto. ¿Cuál crees tú que va a ser la proyección en este partido inaugural? ¿México le gana a Sudáfrica o qué crees tú? La verdad es que las posibilidades no están para nada de la mano de México, ya que ha inaugurado 8 partidos hasta el momento, no ha ganado ninguno. Así que las probabilidades no están de la mano de nuestros hermanos mexicanos. Yo hoy veo un empate, pero es mi opinión personal. Javi, yo quiero preguntarte, ¿a qué partido vas apoyando tú? ¿O a qué equipo, precisamente? ¿Qué selección? ¿A qué selección? ¿No? Qué complicada pregunta. Fíjate que también es algo que me he estado preguntando últimamente. Yo creo que en este mundial estoy apoyando un poco más a España. Me encuentro un poco más del lado de España. Vamos a ver qué tal le va. O sea que todavía no está seguro, todavía no hay seguridad. Hay muchas selecciones que me gustan, hay muchas selecciones que no me gustan. Entonces estoy un poco viendo qué tal vamos, pero sin lugar a dudas yo estoy del lado del fútbol. Vamos a preguntarle a Carlos. ¿A qué selección Yo concuerdo con Javi, yo creo que se lleva a este mundial España o Portugal. Bueno, y considerando que también va para allá el siguiente torneo mundialista, ¿cierto? Sin lugar a dudas, 2030 una de las sedes va a ser España, Portugal, Marruecos, y la verdad es que 2 de esas selecciones tienen muy buenas probabilidades de llevarse este mundial y además inaugurar el siguiente como campeones del mundo. Bueno, Gaby, vamos a estar pendientes. Daris, también les adelanto una noticia. Tenemos enviado especial a México. Vamos a estar teniendo comunicación para saber cómo se está desarrollando este torneo, cuál es la vivencia, el ambiente que se tiene en estos países, en donde estoy seguro habrá una fiesta a partir de este día. Bueno, Carlos, y es que la fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN y usted no se puede perder los detalles. Ve un momento, Carlos, para hacerles la invitación a que descarguen nuestra aplicación de ICN Play para que usted se mantenga en sintonía de todo lo que estaremos publicando y también, por supuesto, en vivo a través de la TV, que lo puede ver a
través de nuestra aplicación y las redes sociales de ICN Sport. Por supuesto que le vamos a estar llevando todos los detalles. Vamos a una pequeña pausa comercial. Le invitamos a que continúe en sintonía de ICN porque enseguida tenemos noticias sobre todo lo que está pasando en torno a la seguridad nacional. La Iglesia Católica, Daris, ya está preocupada por el nivel de violencia que se está viviendo en Honduras y desde el gobierno se está mencionando retomar el estado de excepción que mantuvo el gobierno anterior. Los detalles al regresar de la pausa. Ya volvemos. Bueno, y es que respecto a las lluvias que se están registrando en nuestro país, precisamente Copeco mantiene monitoreo y asistencia en zonas afectadas, especialmente en el sur de nuestro país. Nuestra compañera Patricia Carías dialoga esta mañana con Pedro Barahona, portavoz de Copeco, precisamente para que nos amplíe un poco más de información, cómo seguirá el clima en las próximas horas. Patricia, con usted, buenos días. ¿Y qué actualización tiene hasta el momento la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, ante las lluvias que se han registrado en las últimas horas? Está conmigo el portavoz Pedro Barahona. Recordemos las incidencias también que se habían manifestado este pasado miércoles. Sin embargo, ¿cuál es el seguimiento por parte de Copeco ante las afectaciones en diferentes sectores del país? Muchas gracias. Seguimos siempre en lo que es el monitoreo, la verificación de los daños, de la afectación en cada una de las áreas donde tenemos algún tipo de incidencia o reporte que la población hondureña pues realiza a través del número de emergencia 911. Cada una de las plataformas operativas que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está trabajando de manera sistemática para poder prestar atención, ayuda o asistencia humanitaria cuando se requiere. Ahora justamente estamos trabajando en diferentes lugares, uno de ellos es la zona sur, en el sector de Marcovia, para poder verificar en el terreno cuántas familias fueron afectadas por el tipo o la forma, ¿verdad?, de afectación que se pudo dar en cada uno de estos lugares. En la parte central, algunos temas de manejo preventivo con podas de ramas de árboles, algunos que han presentado también algún tipo de inclinación, caída, la parte de manejo de desechos, la basura que también ha provocado inundaciones en algunas calles o circuitos viales que están operativos en la ciudad y que esto también representa riesgo a la salud y a la vida de las personas. Hasta el momento no han habido afectados en condiciones mayores o precarias también ante esta situación. Gracias a Dios no tenemos un reporte mayor. Sí hay que tener claro de que la influencia de esta depresión tropical que ha disipado, que ha bajado, ¿verdad?, su fuerza, continúa generando lo que es nubosidad, continúa generando lo que es lluvia. Nos mencionaban nuestros compañeros también en Senado Copeco de que algunas regiones del país ya los suelos están muy saturados. Hay que tener cuidado en los lugares donde hay reportes de derrumbes, deslizamientos y áreas vulnerables por este tipo de amenaza para que las personas no bajen la guardia y no entremos en una zona de confort. Hasta el momento, ¿cuáles son esos sectores que están en vigilancia por ser vulnerables? Ahora a la zona sur, ¿verdad?, porque todavía continúa lo que es el tema de oleaje, marea, el tema de lluvia, también algunos ríos que han incrementado pues su caudal, que también han provocado inundaciones, el oleaje marino que también ha afectado a algunos negocios y viviendas. Como te mencioné, se sigue monitoreando, se sigue vigilando para poder de manera inmediata y oportuna darle la asistencia o la ayuda humanitaria a las personas. ¿Evacuaciones incluyendo en estas? Sí, gracias a Dios las personas con ese tema de los boletines informativos han sido muy obedientes. Han retirado, ¿verdad?, a sus familias y ellos mismos de estos lugares donde se venía pues visualizando de que podría generar mayor impacto, mayor afectación, y gracias a Dios hasta ahora no hay reportes de pérdidas de vidas humanas. Muchas gracias a Pedro Barahona, portavoz de Copeco. Esta es la actualización que nos da hasta el momento ante las posibles incidencias y también las acciones que se ha tomado en cuenta por parte de esta Secretaría de Estado. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Patricia. Nos enlazamos en directo con la periodista Ana Murillo. Conversa con el economista Mario Sosa. Ya reacciona ante lo que ha anunciado el gobierno. Han superado el límite presupuestado en este 2026 para los subsidios al combustible. Ana, contigo.
Muchas gracias, compañeros en estudio. En este momento me acompaña el economista y también experto en finanzas, Mario Sosa, y es que Finanzas ha asegurado que ha superado el monto que se había presupuestado para los subsidios que se tenían destinados para el combustible. Este subsidio continúa en lo que resta de este año, según nos han informado anteriormente. ¿Qué se puede esperar ya que se ha superado este monto? Sí, mire, dice pues en este caso que el presupuesto estaba destinado en este caso a 680 millones y creo que sobrepasaron a 820 millones y que el resto del año dicen verdad que va a estar alrededor de 1.200 a 1.800 millones en subsidios de combustible. Mire, la situación real es que el gobierno debe hacer estrategias, ¿verdad? Recordemos que los precios del petróleo a nivel internacional hemos visto que han estado estables. Creo yo que han bajado, no están como en las tensiones de hace 3 meses, sino que ahora están dando por 89 y 93 creo que está el Brent, que es el que de más conflicto. Recordemos que esto es una situación geopolítica. El acercamiento de Donald Trump con China, eso ha ayudado mucho a mermar, ¿verdad?, estos últimos semanas, a que el precio no oscile o que ande arriba de los $100, ¿verdad?, el barril. Por lo tanto, creo yo que el gobierno debe buscar estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias para no llegar a los extremos que está mencionando el ministro? Debemos de hacer énfasis cuando el precio del crudo está bajo para mermuar en este caso, ¿verdad?, el golpe del subsidio, porque de igual manera, si usted no se presupuesta bien de la demanda, ¿verdad?, que va a tener en este caso del combustible, porque la oferta sí la tenemos en todas las gasolineras, usted va y tiene combustible, pero el problema es que no hay un presupuesto bien establecido, no han hecho un plan estratégico bien elaborado para que estos montos estén superando pues realmente el presupuesto ya estandarizado y estamos a la mitad en este caso del año. Entonces es importante ver estas situaciones y ver qué estrategias va a tener el gobierno para no sobrepasar los límites del presupuesto. Mario, según su expertise, ¿qué tendría que hacer entonces el gobierno de manera inmediata para no afectar las arcas del Estado, tomando en cuenta que hasta el momento no se ha tomado en cuenta la posibilidad de tener ese subsidio? Sí, mire, lo que le comento, ahorita el petróleo no está tan alto como estaba meses atrás, por lo tanto el gobierno debe buscar estrategias, ¿verdad? Creo que este problema geopolítico va a durar no solo un par de meses, sino para mí puede estar durando hasta puede haber años. Pero lo importante en este caso es ver que las condiciones en este momento están favorables para comprar crudo y en este caso pues nosotros debemos de haber estrategias para también almacenar en este caso el combustible y no estar subsidiando también, ¿verdad?, estos aspectos, porque recordemos que otros países ver qué estrategias hay también con los compradores, ¿verdad?, los vendedores, perdón, que los compradores de igual manera vean qué situación puede ver el gobierno también para la importación, aunque algunos dicen que ya ha gastado lo que van a pagar en este caso de los impuestos. Entonces imagínense en qué niveles estamos, o sea, estamos ya pronosticando gastos hasta para el siguiente año. Entonces eso también perjudica, digamos, las arcas del Estado y que realmente pues el presupuesto haya superado realmente los índices para este año y estamos en medio año, pues. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado valoraciones por parte de Mario Sosa, quien es experto en materia de finanzas. Compañeros, ¿cómo fue con ustedes, estudios? Y la Conferencia Episcopal de Honduras expresó su profunda preocupación por la ola de violencia que azota al país, especialmente por las crecientes agresiones contra la mujer. Los obispos lamentaron las distintas formas de violencia que sufren diariamente las hondureñas, desde femicidios hasta abusos físicos y psicológicos. Es un llamado urgente a la conciencia nacional, señalaron. Numerosos hogares viven marcados por el miedo, el duelo y la inseguridad. Como pastores, compartimos el dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de la criminalidad, que tantas veces permanece impune.
Manifestamos asimismo nuestra profunda preocupación por las múltiples formas de violencia ejercidas contra la mujer. Toda agresión física, psicológica, sexual, económica o moral contra una mujer constituye una grave ofensa a su dignidad y una herida para toda la sociedad. Ninguna forma de violencia puede justificarse ni tolerarse. Nos preocupan también las rupturas familiares. Sobre esto, el ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, reveló en exclusiva a ICN News que el gobierno analiza retomar el estado de excepción, pero esta vez focalizado. Entre la justificación que toma el funcionario es que no se contemplan suspender garantías constitucionales de manera general, sino específicas en territorios con mayor inseguridad, es decir, un estado de excepción focalizado. Veamos los detalles. Aunque al inicio del gobierno la implementación de un estado de excepción fue descartada por considerarla innecesaria, ahora la medida está en análisis como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad y la violencia en zonas específicas del país, con lo que se retomaría una política de seguridad impulsada por la administración anterior. En entrevista exclusiva para ICN News, el ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, indicó que un estado de excepción generalizado para suspender garantías no está siendo considerado, aunque sí una medida focalizada en determinados territorios. Bueno, el estado de excepción fue muy criticado en la administración anterior por esa cantidad de libertades que dieron no solamente a la policía, sino a los diferentes estamentos de seguridad para poder inclusive allanar cualquier casa, en cualquier momento y a cualquier hora. Creo yo que el estado de excepción sigue vigente. En cuanto a que el Poder Ejecutivo puede solicitarlo en algún momento y en algunas comunidades, creo yo que sería pertinente solicitar un estado de excepción, pero focalizado. Por ejemplo, en esa zona donde se mueven estos tipos, en la zona de Lloro, donde estas estructura criminal mantenía en zozobra a la gente. En esos municipios o microterritorios deberíamos tener cierta estado de excepción para poder ser más eficiente en el combate de esta estructura, pero no de manera generalizada. Pese a que no precisó zonas en específico, el ministro indicó que ya se han mapeado los puntos en donde podría aplicarse esta acción. En el 10% de los municipios del país, donde los índices de violencia son más altos, deberíamos tener algunas reglas, digamos, excepcionales. Como el estado de excepción, puede ser una o puede ser otra, ¿verdad? Pero en este caso creemos que en esos 10 municipios donde hay mayores índices de criminalidad, valdría la pena tener ese tipo de herramientas. Honduras ha registrado un aumento en los homicidios. Del 1 de enero al 14 de mayo de 2026 se contabilizaron 868 muertes violentas, que representan 24 más en el mismo periodo de 2025. A esto se suman 2 masacres registradas de forma simultánea. El 21 de mayo de 2026, en Corinto, Omoa, fueron asesinados 5 agentes de la DIPANCO, mientras que en la zona de Tocoa, Colón, unos 20 campesinos fueron ejecutados por desconocidos cuando se aprestaban a trabajar en la recolección de frutas en una de las fincas aledañas. En esos sectores, el crimen organizado ha penetrado tanto que hasta usa a las comunidades como bodegas para el almacenamiento de armas, se ha indicado. Bueno, ya lo hemos hablado con el señor presidente del Congreso, quien está muy interesado en estos temas. Creemos nosotros que para poder tener mayor efectividad en ciertos territorios donde la criminalidad y la violencia ha avanzado tanto, es que es muy pertinente de repente la revisión pues de este tipo de decisiones, principalmente en el caso de Rigores, con todo lo que se dio ahí. Imagínense, son comunidades sometidas por pequeños grupos criminales que guardan sus armas en las propias casas, que probablemente hay varios sectores dentro de las fincas que tienen algunas áreas donde tienen almacenamiento de armas y municiones. Entonces ahí cabría quizás una de estas medidas sin querer repetir lo que el gobierno anterior estableció como un estado de excepción generalizado. El gobierno pasado aplicó un estado de excepción que comenzó el 6 de diciembre de 2022 en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, tras 24 prórrogas consecutivas, la suspensión de garantías se extendió a 226 de los 298 municipios de Honduras, hasta que terminó el pasado 26 de enero de 2022.
2026. Las prórrogas fueron ilegales, pues nunca fueron aprobadas por el Congreso Nacional como estipula la ley. Solo 2 de ellas fueron autorizadas por el Legislativo. En cuanto a los resultados, el gobierno destacó una reducción de muertes violentas. La tasa de homicidios bajó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 26.6 por cada 100.000 al cierre de 2025. Pero los organismos de derechos humanos, entre ellos el Alto Comisionado de Derechos Humanos, registró numerosos abusos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas. Recientemente, un tribunal de justicia condenó a exmiembros de la DIPANCO por delitos cometidos en el marco del estado de excepción. Por otro lado, analistas y sectores sociales afirman que la medida fracasó contra la extorsión. Un estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa revela que el porcentaje de víctimas de este delito subió del 9% en 2022, con 266.262 hogares afectados, al 11.6% en 2024, alcanzando los 304.388 hogares. La organización advirtió que más de 384.000 hogares hondureños seguían viviendo bajo la extorsión, y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró más de 1.000 denuncias de abuso de poder por parte de las autoridades. Ahora la receta para atacar el crimen organizado sería la misma en cuanto a medidas. Bueno, es que el estado de excepción es una declaración en la cual se suspenden ciertas garantías constitucionales, como el derecho de la inviolabilidad del domicilio, es decir, que si declara estado de excepción en un territorio determinado, usted puede allanar cualquier casa sin orden judicial. También se pueden restringir derechos de la libre circulación, retener a una persona, hasta de arrestarla, inclusive en ciertas circunstancias, y otras garantías de libertad de asociación, inclusive se pueden hasta establecer mecanismos de control más férreos para poder evitar que miembros de una estructura criminal o cualquier banda pueda caminar a ciertas horas de la noche. O sea, hay varias probables garantías que se pueden suspender. La propuesta aún se encuentra en evaluación y, de concretarse, requerirá la aprobación del Congreso Nacional e implicaría recurrir a una figura marcada por críticas y abusos documentados. Respecto a este tema tenemos reacciones en directo. Precisamente Patricia Carías dialoga esta mañana con Salvador Ávila, especialista en seguridad, para que nos amplíe un poco más de información. Patricia, con usted nuevamente. Buen día, y justamente para informar a la población hondureña también qué opinan algunos especialistas sobre el posible retorno de un estado de excepción. Podría ser focalizado, pero ¿en dónde podría focalizarse esta medida? Le consultamos al especialista en temas de seguridad, Salvador Ávila. Además, ¿qué tanto conviene regresar a este tipo de método o política implementada en la administración anterior? Muy buenos días, licenciada. Gracias por el espacio que usted me brinda. Bien, con respecto al tema que usted me consulta el día de hoy, sí es de consideración que como parte de la estrategia en el combate y reducción de índices de delincuencia y crimen organizado, resultaría una estrategia muy conveniente, en el sentido de que es la única que nos ha estado aportando situaciones en reducción y que pueda ser algo que atenúe estos índices de violencia, y lo digo así con la palabra muy específica, que atenúe, porque la reducción como sí no la hemos tenido, o por lo menos al ciudadano no la hemos percibido de esa manera. Con lo que se nos ha dado con los diferentes índices de lo que tiene el Observatorio de la Violencia en comparación con lo que maneja la Policía Nacional, siempre se va a distorsionar, y lo que deseamos la ciudadanía en general es la situación de reducción, que nos sintamos en un clima que nuestra percepción sea lo más conveniente para nosotros, y lo que dice es el tema, es el desarrollo en el que se sienta el ciudadano, el empresario, que sienta un verdadero confort en cuanto a seguridad si se refiere. Además, también, ¿dónde podría focalizarse esta medida? Sí, bien.
como fue la práctica en el decreto de excepción con la administración del gobierno anterior, que era una situación de manejarlo, una excepción en 200 municipios, la focalización, y lo refiere así en las declaraciones que pudo dar ayer, el día de ayer, el señor ministro, don Gerson Velázquez, en el sentido de que esta focalización solo va referida para unos municipios y no la totalidad como se manejaba de 200 municipios en la anterior administración, sino que se va a ver focalizado en que tengamos situaciones de menor violencia. Vamos a tener también la situación en la que la extorsión sea disminuida, que son los flagelos que más están golpeando la sociedad hondureña. Y claro, las situaciones de narcotráfico son condiciones y situaciones muy complejas en el manejo a su reducción en cuanto a distribución, pero sí, lo que sí puede es esos efectos colaterales que tiene con las situaciones como masacres, las conocemos como homicidios múltiples, técnicamente así conocidos. Bien, recordemos también cómo fue cuestionada esta medida durante la administración anterior. ¿Cuál podría ser la diferencia realmente, aparte de la focalización? Bueno, tomaríamos como parte que esa sería la diferencia, ¿verdad? Fue manejado en algún momento que esto iban a ser como situaciones de represalias políticas, se acercaban los comicios electorales y se tenía ese temor, ¿verdad? Que ciertas personas fueran objeto de estos estados de excepción en sus detenciones, como es la situación de circulación. Y también los mítines o reuniones que así estaban prohibidas. Entonces, de esa manera creo que está siendo mejor manejada, ¿verdad? Porque en su aspecto de focalización vamos a tener un mejor manejo en cuanto a la seguridad de Estado y las políticas que así se refiere en cuanto a seguridad se tenga en Honduras. ¿Qué recomendaciones, para finalizar, abogado, qué recomendaciones da para también implementarse en conjunto con un estado de excepción focalizado? Sí, creo y es conveniente las situaciones y estrategias que así tenga que manejar la Policía Nacional en el nombramiento del director de la Policía Nacional, una persona muy competente, el general, ayer es ascendido, el general Rigoberto Segura Más. Creo que con su equipo de trabajo, las situaciones de estrategia en cuanto a dirigir las políticas de patrullajes y condiciones que se tengan en las ciudades más vulnerables en cuanto a este tipo de flagelos, en cuanto a este tipo de intervenciones delictivas que así se tenga. Entonces, las estrategias que se pueda tener en cuanto a su equipo de trabajo tienen que ser más enfocadas a este tipo de reducción a los índices de violencia y de criminalidad y delitos que con ellos sean delitos conexos. Agradecemos al abogado Salvador Ávila, también especialista en temas de seguridad, y esto es lo que se recomienda por parte de los expertos para que vaya en conjunto con las acciones de las autoridades competentes. Volvemos con eso hacemos una pequeña pausa comercial, pero usted no se despegue de las pantallas de ICN News porque en un momento regresamos. Cerramos esta emisión informativa deseando un feliz día del estudiante hondureño. Hoy, 11 de junio del 2026, conmemoramos este importante grupo de pobladores que se dedican a estudiar para construir un país. Así es, Carlos. Y también invitarles a que sigan programación de ICN News porque en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes. Un programa, Carlos, muy especial, así es que le invitamos a que no se lo pierda porque va a conocer todo lo relacionado a este Mundial 2026. Que estén muy bien. Feliz día para todos.